En 1889, un joven cartógrafo llamado Alejandro del Conde es enviado a mapear un denso bosque en Transilvania. A medida que avanza, encuentra señales de desapariciones misteriosas, sin imaginar que la verdad sobre estas desapariciones es más macabra de lo que pensaba. Tras escapar con vida, relató lo que vio, pero fue tachado de loco y todos se burlaron de él. Sin embargo, para no dejar que su experiencia fuera olvidada, escribió en un cuaderno todo lo que vivió allí, y su relato es realmente impactante. Envío. Mi nombre es Alejandro del Conde, y fue con gran entusiasmo que acepté el desafío de la Sociedad Geográfica de Londres, mapear una región aún inexplorada en la misteriosa Transilvania. La misión prometía aventura y la posibilidad de descubrimientos inéditos, algo que siempre me motivó en mi carrera de cartógrafo. Las historias locales, que escuché aún en Londres, hablaban de un bosque impenetrable, un lugar donde los senderos se perdían como si tuvieran vida propia, y las sombras bailaban al ritmo de susurros inaudibles. Estas narrativas, cargadas de misterio y superstición, no me desanimaron, por el contrario, agudizaron mi curiosidad. Llegué a la pequeña villa de Blenny al atardecer, tras un largo y extenuante viaje en carruaje por sinuosas carreteras montañosas. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura, y la atmósfera parecía cargada con un aura de secreto y expectativa. Las casas, construidas en madera oscura, con techos empinados, se alineaban de forma irregular a lo largo de calles estrechas pavimentadas con piedras irregulares. Los aldeanos interrumpieron sus actividades al verme, lanzándome miradas curiosas y cargadas de una emoción que, al principio, no pude descifrar. Había una mezcla peculiar de pena y miedo en sus rostros. Las mujeres llevaban a sus hijos dentro de las casas, los hombres murmuraban entre sí, y los ancianos se persignaban al pasar junto a mí. Un sentimiento de incomodidad comenzó a instalarse en mi pecho, pero lo ignoré, atribuyéndolo al cansancio del viaje. Me dirigí a la posada local, un edificio antiguo y robusto, con paredes gruesas y ventanas pequeñas. El dueño, un hombre bajo y robusto llamado Rubén, me recibió con una mirada cautelosa. Su hospitalidad era formal, pero carecía del calor que esperaba encontrar en una aldea tan remota. Me condujo a mi habitación, advirtiéndome que cerrara bien la puerta y mantuviera la ventana cerrada durante la noche. Esa noche, mientras ordenaba mis equipos y revisaba los mapas rudimentarios de la región, no podía apartar la sensación de que esa misión sería diferente a todas las que había realizado. Las palabras de los aldeanos, aunque no dichas, resonaban en mi mente como un presagio. Algo en el bosque de Blenny despertaba un miedo ancestral en las personas, un miedo que ahora comenzaba a insinuarse en mi propio corazón. Entré al bosque al amanecer, la primera luz del sol apenas iluminaba el camino adelante. Sabía de los peligros de aventurarme solo por una región tan desconocida, así que contraté a un guía local llamado Felipe. Era un joven de apariencia robusta y confiable, con ojos atentos y una sonrisa amigable que me inspiraba cierta confianza. A pesar de su juventud, Felipe parecía conocer cada árbol y cada sendero como la palma de su mano. A medida que nos adentrábamos en el bosque, el denso follaje sobre nosotros formaba un techo natural que casi bloqueaba completamente la luz del sol. El aire era pesado, cargado de humedad y el aroma terroso de las plantas en descomposición. Había un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujido ocasional de ramas bajo nuestros pies y el distante canto de los pájaros, que sonaba más como un lamento que una melodía. Cada paso parecía resonar en la quietud, y la sensación de ser observado se intensificaba. Miraba alrededor, tratando de captar cualquier movimiento entre los árboles, pero solo encontraba sombras que bailaban al ritmo del viento. Mi corazón latía más rápido, no de esfuerzo, sino de un miedo creciente e inexplicable. Tras unas horas de caminata, encontramos un viejo mojón de piedra cubierto de musgo, medio escondido entre raíces y follaje. Las inscripciones en él esculpidas eran antiguas e indescifrables, tal vez una lengua muerta o un dialecto olvidado. La piedra emanaba una sensación de misterio y de algo profundamente antiguo, como si guardara secretos enterrados hace siglos. Al ver el mojón, Felipe se detuvo abruptamente. La sonrisa habitual desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de puro terror. No podemos ir más allá de este punto, dijo, la voz temblando ligeramente.
Sus ojos, que antes estaban llenos de confianza, ahora estaban desorbitados, reflejando un miedo palpable. Pregunté el motivo, pero solo murmuró algo sobre las antiguas advertencias y los espíritus inquietos. Intenté convencerlo de continuar, pero Felipe estaba irredimible. Se negó a dar un paso más, insistiendo en que aquello era un límite que no debía ser cruzado. Respetando su decisión, pero decidido a cumplir mi misión, decidí proseguir solo, consciente de que estaba entrando en un territorio que quizás era mejor haber evitado. La primera señal de peligro. Me adentré en el bosque, cada paso me llevaba más lejos de la seguridad y el confort de la civilización. La densidad de la vegetación aumentaba, y el sendero se volvía cada vez menos definido, hasta que parecía desaparecer completamente bajo el enmarañado de raíces y hojas caídas. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, interrumpido solo por el susurro inquietante del viento entre los árboles. Los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el zumbido de los insectos, desaparecieron abruptamente, como si una mano invisible hubiera silenciado toda la vida a mi alrededor. Continué caminando, atento a cada detalle, hasta que mis ojos captaron algo inusual adelante. Entre los árboles retorcidos y cubiertos de musgo, descubrí un campamento abandonado. Las tiendas, rasgadas e inclinadas, parecían haber sido dejadas apresuradamente. Utensilios de cocina estaban esparcidos por el suelo, algunos todavía sucios de alimentos que nunca fueron comidos. Al examinar más de cerca, percibí que los signos de lucha eran inconfundibles, huellas desordenadas, ropas rasgadas colgando de las ramas bajas y objetos personales esparcidos como si hubieran sido lanzados en desesperación. No había cuerpos, pero el aire estaba impregnado con una sensación de terror y abandono. Manchas oscuras de sangre marcaban el suelo y las piedras, señales de un conflicto que terminó de forma abrupta y violenta. Las manchas parecían frescas, sugiriendo que el acontecimiento no era tan antiguo. Revolví los objetos dejados atrás, encontrando diarios, mapas inacabados y herramientas de exploración, todo abandonado como si sus dueños hubieran sido arrancados de sus tareas por la fuerza. Una sensación de incomodidad profunda me envolvió. Quienquiera que hubiera montado ese campamento, claramente no esperaba ser interrumpido de manera tan brutal. ¿Qué podría haber causado tal pánico? Lo que quiera que los hubiera atacado, lo hizo con una ferocidad silenciosa y eficiente, dejando solo rastros de su violencia. Cada minuto que pasaba allí, sentía el bosque cerrándose a mi alrededor, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles, ojos que no deseaban mi presencia. El susurro del viento en los árboles ahora sonaba más como voces distantes, cargadas de advertencias que no podía comprender completamente. Sabía que tenía que continuar, pero el peso del peligro inminente era innegable. Estaba en territorio desconocido, y el bosque, con todos sus secretos oscuros, parecía decidido a recordármelo a cada paso. Encontré a Felipe. Al seguir el curso serpenteante de un río que atravesaba el bosque, la atmósfera parecía cada vez más sofocante, como si la propia naturaleza conspirara para envolverme en sus secretos oscuros. El agua corría límpida, reflejando el cielo nublado arriba, pero el sonido suave del flujo no lograba calmar la creciente sensación de terror que se instalaba en mi pecho. Fue entonces cuando, al girar una curva del río, avisté algo atrapado entre las raíces retorcidas de un inmenso árbol a la orilla del agua. Aproximándome con cautela, el corazón acelerado, percibí con horror que se trataba de un cuerpo. Con un frío escalofrío recorriéndome la espalda, reconocí la figura inerte de Felipe, el guía que me había abandonado días antes. Felipe estaba tendido boca abajo, medio sumergido en el río, las raíces enroscadas en sus miembros como dedos esqueléticos sujetando una presa. Con esfuerzo, lo giré de espaldas y me encontré con su rostro. Sus ojos estaban desorbitados en un último grito de terror, fijados en un punto más allá de la comprensión humana. La expresión de puro horror congelada en sus facciones pálidas era una visión que jamás podría olvidar. Me acerqué aún más y observé los detalles macabros de su cuerpo. Marcas profundas e irregulares cubrían su piel, como si garras invisibles hubieran rasgado su carne. Había una palidez antinatural en su tez, una ausencia de vida que iba más allá de la simple muerte. Era como si algo hubiera succionado no solo su sangre, sino su propia esencia vital,
dejando solo un envoltorio vacío y sin alma. Las heridas eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes, ni de animal ni de hombre. Las marcas tenían un patrón casi meticuloso, como si una criatura con inteligencia cruel hubiera infligido cada golpe con un propósito sombrío. El agua alrededor del cuerpo estaba teñida de un rojo suave, un contraste perturbador con la claridad cristalina del río. Mientras intentaba procesar la escena frente a mí, un sentimiento de desesperación absoluta se apoderó de mí. Felipe, que conocía tan bien el bosque y sus trampas, había sido reducido a esa visión trágica e inexplicable. El bosque que pensaba estar explorando escondía horrores que iban más allá de cualquier superstición local, horrores que ahora estaban peligrosamente cerca. El susurro del viento en los árboles parecía burlarse de mi vulnerabilidad y el agua seguía corriendo, indiferente al terror humano. Estaba más claro que nunca que algo maligno habitaba esas profundidades, algo que se alimentaba del miedo y de la vida de los incautos. La misión que había comenzado con entusiasmo ahora era una lucha desesperada por la supervivencia contra fuerzas que apenas podía comprender. Desde entonces, me di cuenta de que la misión no era tan importante como mi vida, y decidí abandonar el bosque inmediatamente. La realización del peligro. Estaba apurado por salir del bosque, pero pronto me di cuenta de que estaba caminando en círculos. Los árboles a mi alrededor, tan parecidos entre sí, parecían cambiar de lugar, y los senderos desaparecían como si nunca hubieran existido. Aterrorizado, comprendí que estaba perdido. Para empeorar las cosas, una sensación inquietante me envolvió. Sentí una presencia al acecho en las sombras, como si ojos invisibles me observaran a cada movimiento. El crepúsculo ya lanzaba largas sombras por el suelo del bosque, y la idea de intentar salir de allí de noche era impensable. Decidí montar un campamento y encender una fogata, con la esperanza de que la luz pudiera alejar lo que fuera que estuviera ahí afuera. El crepitar de las llamas parecía un pequeño consuelo contra la oscuridad opresora que nos rodeaba. Recogí ramitas y ramas secas, creando una pequeña barricada alrededor de la fogata. El sueño me escapaba, pero el cansancio acabó venciéndome. Fue un descanso inquieto, interrumpido frecuentemente por pesadillas de ojos brillando en la oscuridad. A medianoche, me desperté abruptamente con sonidos indistintos alrededor del campamento. Susurros bajos y pasos furtivos resonaban entre los árboles, aumentando la sensación de ser observado. Me esforcé por enfocar en la oscuridad más allá de la luz de la fogata y, por un instante, vi sombras moviéndose entre los árboles. Eran formas indistintas, casi humanas, pero de alguna manera erróneas, como si no pertenecieran a este mundo. El miedo se volvió palpable cuando me di cuenta de que una de esas sombras intentaba apagar la fogata, como si supiera que la luz era mi única protección. Con esfuerzo, mantuve la fogata encendida, alimentándola con cualquier cosa que pudiera encontrar. Las sombras dudaron, retrocediendo ligeramente, pero nunca desapareciendo completamente. Pasé el resto de la noche en una vigilia tensa, con los ojos fijos en las llamas, escuchando cada pequeño sonido en la oscuridad. Cuando el amanecer finalmente llegó, el bosque a mi alrededor parecía menos opresivo, pero la sensación de peligro no había desaparecido. Me levanté, decidido a encontrar el camino de regreso al pueblo. Sin embargo, el bosque parecía conspirar contra mí. Cada marca que hacía en los árboles desaparecía misteriosamente, como si la propia madera se cerrara sobre los cortes. El desespero comenzó a apoderarse de mí. Los senderos que intentaba seguir se transformaban en callejones sin salida, y cada paso parecía llevarme de regreso al punto de partida. El bosque, con sus secretos y sombras, estaba vivo de una manera que desafiaba toda lógica y razón. Lo que antes era una misión cartográfica ahora se transformaba en una lucha desesperada por la supervivencia. Estaba atrapado en una pesadilla de árboles y oscuridad, cazado por una presencia que no podía ver, pero que sentía a cada momento. La única esperanza que me quedaba era que el pueblo aún existiera en algún lugar más allá de ese mar verde e impenetrable. El desespero. Ya habían pasado 3 días desde que encontré el cuerpo de Felipe, y la realidad de mi situación estaba comenzando a volverse insoportable. Mis provisiones estaban casi agotadas, y cada pedazo de comida que comía parecía un último vestigio de esperanza.
El agua del río era mi única fuente de hidratación, pero sabía que no podía depender de ella por mucho más tiempo. El pánico era un compañero constante, una presencia insidiosa que reptaba por mi mente y corazón. Durante el día, la luz del sol apenas penetraba la densa copa de los árboles, pero aún así ofrecía un pequeño consuelo. Sin embargo, al caer la noche, la oscuridad traía consigo un terror indescriptible. Oía voces llamando mi nombre, pero sabía que no eran humanas. Eran susurros sibilantes que parecían venir de todos lados, llenando el aire con un miedo opresivo. Las noches eran las peores. A medida que la oscuridad se profundizaba, sentía el pavor crecer dentro de mí. Estaba comenzando a perder la esperanza de salir vivo de ese bosque maldito. El aislamiento y el miedo estaban lentamente minando mi fuerza de voluntad, y el pensamiento de nunca más ver la civilización se volvía cada vez más real. Fue en la tercera noche que mi pesadilla se volvió realidad. Estaba sentado cerca de una fogata débil, tratando de mantener la llama viva con las pocas ramas secas que pude encontrar. El viento susurraba entre los árboles, pero esta vez los susurros parecían tomar forma, volviéndose más distintivos, más cercanos. De repente, un sonido rompió la monotonía de la noche, un gruñido bajo y gutural. Me levanté abruptamente, el corazón latiendo violentamente contra el pecho. La oscuridad alrededor de la fogata parecía condensarse, y entonces vi a la criatura. Era una visión salida de las peores pesadillas, una figura que parecía estar entre lo humano y lo monstruoso. Su forma era indistinta, envuelta en sombras que ondeaban como humo, pero sus ojos brillaban con un hambre insaciable, dos esferas luminosas que parecían perforar mi alma. La criatura atacó con una velocidad que no esperaba. Me arrojé hacia atrás, agarrando desesperadamente el cuchillo que llevaba conmigo. Luché con todas mis fuerzas, cada movimiento una lucha por la supervivencia. El cuchillo rasgaba la carne de la criatura, pero ella parecía casi indiferente al dolor, como si su único propósito fuera saciar su hambre. En medio de la lucha, fui herido gravemente. Garras afiladas rasgaron mi carne, y un dolor lacerante recorrió mi cuerpo. La sangre caliente fluía, pero el miedo y la adrenalina me mantenían de pie. Logré asestar un golpe profundo en la criatura, que retrocedió con un gruñido ensordecedor, desapareciendo en las sombras tan rápidamente como había surgido. Jadeante y debilitado, caí de rodillas junto a la fogata. El dolor de las heridas se mezclaba con la desesperación, y lágrimas involuntarias comenzaron a rodar por mi rostro. Sabía que estaba al borde del colapso, física y mentalmente. El bosque, con todos sus secretos y horrores, había roto mi espíritu. La única esperanza que me quedaba era que el amanecer trajera algún alivio, alguna oportunidad de escapar de ese infierno verde. La fuga. Logré escapar de la criatura por poco, pero estaba gravemente debilitado y ensangrentado. Cada movimiento era una tortura, pero la necesidad de sobrevivir me impulsaba hacia adelante. Vagando sin rumbo definido, tropecé entre los árboles hasta que, por pura suerte, encontré un antiguo camino de cazadores. El sendero era estrecho y mal definido, casi consumido por la vegetación, pero representaba una pequeña esperanza de salvación. Seguí el camino con pasos vacilantes, mi cuerpo exhausto a cada paso. El tiempo parecía extenderse infinitamente, cada minuto arrastrándose como una eternidad. La vegetación densa comenzó a clarear, y el aire parecía menos opresivo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de sufrimiento y determinación, el borde del bosque surgió ante mí. Las primeras luces del pueblo de Blenny aparecían en el horizonte como estrellas de un cielo prometido. Con las fuerzas restantes, avancé hacia las luces trémulas. Mis piernas estaban débiles, y cada paso era un esfuerzo monumental. Al cruzar la última línea de árboles, el alivio de estar fuera de esas profundidades oscuras fue tan abrumador que mis piernas cedieron. Me desmayé allí mismo, en el límite entre el bosque y el pueblo, cayendo de rodillas antes de ser completamente consumido por la inconsciencia. Desperté 2 días después en una cama caliente en la casa de un aldeano. El techo de madera simple y las paredes de piedra eran un contraste bienvenido con la oscuridad sofocante del bosque. Una mujer anciana cuidaba de mí, sus manos expertas limpiando y vendando mis heridas.
Fui tratado con remedios caseros y cuidado con una gentileza que no esperaba encontrar tras el horror que había enfrentado. Aunque mi cuerpo estaba en recuperación, los recuerdos del bosque me acosaban constantemente. Cerraba los ojos y veía los ojos brillantes de la criatura, oía los susurros en el viento, sentía el terror de ser cazado. Cada noche, las pesadillas me envolvían, convirtiendo el sueño en una batalla constante. La Sociedad Geográfica de Londres escuchó mi relato con escepticismo. Las autoridades descartaron mis historias como delirios febriles causados por las heridas y el agotamiento. No creyeron completamente en mis palabras, prefiriendo pensar que el bosque simplemente me derrotó con sus dificultades naturales. Sin embargo, el pueblo de Blenny sabía la verdad. Vieron el miedo en mis ojos y reconocieron las señales de algo mucho más oscuro que un simple peligro natural. Se organizaron búsquedas para encontrar a Felipe, pero su cuerpo nunca fue encontrado.